Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Nosotros somos La Última y nos vamos a litigar. Una vez más acompañándoles en este nuevo episodio que vamos a hablar de un tema bastante polémico, bastante sonado y que seguramente usted ha escuchado pues aquí en la Ciudad de México. El día de hoy nos vamos a golpear y todo porque el tema de hoy es gentrificación. Es un concepto pues muy discutido, muy debatido. Entonces, me gustaría dar un primer concepto, ¿no? De lo que entendemos por gentrificación. Y bueno, también lo que tú puedes entender por gentrificación. La verdad, le pedí al chat GPT que me dijera un concepto y él señala que la gentrificación es el proceso mediante el cual un barrio tradicionalmente habitado por población de menores ingresos experimenta la llegada de residentes, comercios e inversiones de mayor capacidad económica, lo que eleva el costo de vida y provoca desplazamiento social y cultural. ¿Tú crees que podamos agregarle un poquito más a este primer acercamiento, primer concepto? Sí, bueno, yo creo que tiene razón, ¿no? Evidentemente, a ver, la gentrificación es un problema grave, pero que no es un fenómeno, digamos, que se entienda así nada más, sino que implica una serie de procesos que normalmente lo que provocan es eso, el desplazamiento de comunidades o de poblaciones de ciertos lugares por otras personas que tienen mayor poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, es un problema específicamente de lucha de clases, porque es una clase privilegiada que habita lugares donde ya habitaban personas y las desplaza para imponer una forma de vida específica, ¿no? Digamos en general, ¿no? Sí, precisamente. Y, a ver, creo que podríamos también hacer esta distinción en la cual yo he visto algunos comentarios que existe tal vez una confusión de, por ejemplo, si yo soy un habitante de la Ciudad de México y me mudo a otra zona, por ponerte un ejemplo, yo vivía en Iztapalapa, Milpalta, la zona conurbada, y me mudo a tal vez una zona un poco más del centro, que sería, no sé, la del Valle o ahí en la colonia Cuauhtémoc. Yo estaría gentrificando con hacer ese movimiento, sí o no. Porque me parece que hay algunas personas que señalan que eso también es gentrificación. Sí, bueno, sí, a ver, aquí el punto es que la gentrificación se va a dar siempre que haya una clase, digamos, económicamente con mayor poder adquisitivo respecto de una clase con menor poder adquisitivo. En ese punto, por ejemplo, los mexicanos podemos gentrificar, claro, los gringos pueden gentrificar, claro, aunque ellos a veces atraviesan un proceso paralelo o transversal a la gentrificación, que es la turistificación, que es un proceso muy similar, pero que tiene que ver con cómo se adecúan ciertas áreas específicamente para el turismo, ¿no? Okay. Entonces, ahora, el punto es, por ejemplo, si yo vengo de una zona de menor poder adquisitivo a otra zona de igual poder adquisitivo o mayor, no voy a provocar esa gentrificación, porque no estoy yo imponiendo. Porque la gentrificación implica eso, la imposición de un modelo de clase sobre otro, ¿sí? Y tiene que ver con una cuestión estructural de desigualdad, ¿no? Entonces, no es tanto... el problema no es migrar, o no es mudarse, o no es habitar un lugar diferente, sino imponer un modelo de clase sobre otro. Ok, entonces, teniendo en claro estos presupuestos, me parece que entonces una de las características fundamentales para advertir que estamos en un proceso de gentrificación sería el desplazamiento involuntario de las personas que ya residían ahí antes que llegaran estos nuevos residentes, ¿no? O sea, yo creo que esa sería como una característica muy concreta, el desplazamiento involuntario, y así como la pérdida del tejido social. Sí, eso sí, y cultural. Sí, claro. Lo que pasa es que precisamente por ser un modelo muy específico de clase va a tener eso, el encarecimiento de la vida comunitaria. Entonces, por lo tanto, si yo vivía en una zona donde me llegaba de 1,000 pesos el predial o de 2,000 pesos el predial y de pronto me empieza a llegar de 40,000, 50,000 pesos el predial,
pues me voy, ¿no? Porque no nada más es el predial, a lo mejor alguien dice, ay, yo ni predial pago, ¿no? Pero implica, claro, implica el incremento de todos los precios. Y de todos los servicios, de todos los servicios, de Claro. todo, absolutamente todo. Pero, ¿por qué implica la pérdida del tejido social? Pues porque se impone un modelo de clase específico basado en el sistema capitalista. Y el sistema capitalista, uno de sus puntos esenciales es la individualidad o el individualismo. Entonces es mi casa, mi propiedad, no me hables, no hacemos comunidad, no tejemos redes sociales Exacto. comunitarias. Quería que justo nos explicaras un poquito de qué va ese tejido social. ¿Qué es tener tejido social, comunidad? ¿Cómo se genera esto? Pues el tejido social, por ejemplo, vamos a pensarlo en los barrios. Un elemento esencial del tejido social de los barrios son las fiestas patronales, ¿no? Que implica que toda la gente va a la feria, que están ahí en la iglesia. No necesariamente es una cuestión religiosa, sino una cuestión de cultura. Porque hacen comidas y va la gente y están en las mañanitas y están bailando, están echando cohetes, están echando relajo. Hay comunicación entre los vecinos, ¿no? Pero vamos a pensar, por ejemplo, las zonas gentrificadas se dan principalmente a través de edificios, ¿no? Donde es más compleja la interacción entre las partes y además como hay una situación tanto de individualismo como de quiebre de las tradiciones, ya no hay ese contacto, ¿no? Por ejemplo, ya no hay las canchas de los barrios donde vas y estás ahí jugando, etcétera, sino que se empieza a volver una vida muy individual basada en un sistema capitalista. Entonces se empieza a romper ese tejido. Ya no hay, por ejemplo, el vigilante. Digo, no sé si en sus colonias hay un vigilante, que es una persona que pasa con un silbatito, ¿no? El de la vigilancia, ¿no? Sí. Eso se da mucho, o sea, no es lo mismo que tener un guardia en una caseta de vigilancia, de vigilancia al que le pagas y pide la credencial para entrar al fraccionamiento, ¿no? Es alguien de la comunidad que se ofrece a ejercer el trabajo de vigilante a cambio de una cooperación voluntaria de los vecinos, ¿no? Es decir, son como muchos de esos elementos que se van rompiendo porque precisamente como es un elemento de clase, normalmente se da desde el punto de vista del individualismo capitalista. Ok, entonces vamos viendo una degradación en esas costumbres, en esas tradiciones que caracterizan a determinada comunidad, ¿no? Sí. Entonces, esa fragmentación es la que provoca el fenómeno de la gentrificación, ¿no? A ver, sin embargo, estamos viendo ahorita características que definen a la gentrificación. Sin embargo, podemos encontrar en estos procesos de gentrificación algunos pros, algo benéfico en general, o todo es negativo. No, bueno, depende del punto de vista de quien lo vea, ¿no? Y de hecho eso lo vamos a encontrar mucho en las redes sociales, el debate sobre la gentrificación, que es que desde que se gentrificó hay más luz, ¿no? O el drenaje funciona, o ahora ya tengo una patrulla, o pusieron cámaras, o de pronto empezaron a sembrar arbolitos, o pusieron un parque, o hay más seguridad. Sí, porque la gentrificación implica un proceso de mejora en los servicios. Pero eso, aunque es un pro para ciertas personas, es un contra para otras, porque implica que los servicios se empiezan a concentrar. Vamos a ver, no es la primera vez que pasa el proceso de gentrificación, o sea, ha pasado en Santa Fe, por ejemplo, o sea, Santa Fe eran literalmente tiraderos de basura. Lo que hace es, convierto la zona en una zona de primer mundo, si queremos llamarla, pavimentada, con buen drenaje, con luz, con seguridad, con cámaras, con todos los servicios que quieras, o sea, vas a encontrar 40,000 restaurantes, 50,000 plazas, 30,000 tiendas de autoservicio. El problema es qué pasa con esa gente, la vas desplazando a la periferia. Y en la periferia ya no es lo mismo. La periferia se inunda, la periferia es insegura, la periferia no llega a la policía, la periferia no hay alumbrado público, está lleno de baches. Entonces, digamos, ¿hay pros para la zona? Sí. Si ves a la zona como libre de personas o las personas que llegan ahí. Por ejemplo, está perfectamente documentado cómo las agencias del Ministerio Público que están en zonas como la Roma, la Condesa, la Cuauhtémoc, la del Valle, están preciosas. Pero a ver, vete a meter a una agencia del Ministerio Público en La Merced, ¿no? En Iztapalapa. En Iztapalapa, están en las peores condiciones posibles. Entonces, ¿mejora la zona? Sí. El problema es que la gente que vivía ahí no es la que recibe la mejora, sino que esa gente es desplazada a la periferia. Y lo que va haciendo es que la periferia se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Por ejemplo, aquí en la ciudad,
podemos Ok. verlo cómo se van reduciendo hacia las barrancas de Coajimalpa o hacia los cerros de la Jusco, de la Magdalena, porque cada vez se tienen que ir más lejos, más lejos, más lejos, para que la zona centro gentrificada se vaya expandiendo. Entonces, Entiendo. más bien sería pros para quién, ¿no? Exacto. Entonces, vemos sí unas mejoras en la infraestructura, en la seguridad, en atraer Servicios. esos servicios, esa plusvalía, pero únicamente para unos cuantos, ¿no? Sí. Y esa prestación, incluso de servicios públicos, sí se ve mejorada, pero volvemos al punto, concentrada y determinada, no para todos, ¿no? Yo creo que ahí es un poco, ok, sí existen esos pros de que el parque está mejor, hay mayor vigilancia por parte de la policía, sin embargo, esos servicios los presta el Estado y los presta de mejor manera, pero únicamente Para quien tiene dinero. para quien tiene dinero y que vive en esa zona gentrificada. Sin embargo, ¿cómo decirlo? En teoría, estos servicios deberían de ser prestados de la misma calidad para todos, ¿no? O sea, para todos los habitantes en el caso particular de Ciudad de México, pues para todos los habitantes de la Ciudad de México y no nada más para unos cuantos, ¿no? Sí. Yo creo que ahí sería entonces el problema, porque bueno, yo sí he escuchado mucho este discurso de que la gentrificación, si bien es un fenómeno urbano y que desplaza a ciertas poblaciones, pero trae mayor inversión, trae mejores comercios, trae un mejoramiento de toda la infraestructura de la ciudad, trae mayor vigilancia, o sea, ven como el lado amable, ¿no? Por así decirlo, de la gentrificación, pero me parece que estamos perdiendo de vista que pareciera que al Estado se le olvida que esa prestación de servicios es algo público Su obligación. y es obligación. ¿Y qué pasa con estas zonas que no están siendo gentrificadas? Que también por mandato tanto constitucional y legal deben de ofrecer ese mismo servicio independientemente de que si la zona es gentrificada o no es gentrificada, Sí, ¿no? sí, sí. Creo que eso también es lo que he notado que justifican mucho los procesos de gentrificación sin darse cuenta que inherentemente esos servicios se tienen que prestar de la mayor calidad, independientemente si la zona es gentrificada o no es gentrificada. Que aquí también, obviamente hay zonas, por ejemplo, Mazarik, ¿no? La avenida más cara de América Latina, como le quieran llamar, ¿no? Es una zona, por ejemplo, que tiene pavimento hidráulico, Okay. que no tiene cableado, ¿no? Sino que el cableado va por debajo de la tierra, porque eso no lo hizo el gobierno, lo hizo la gente, ¿no? Con dinero privado. Ah, ok. El punto es cómo en una sociedad aparentemente que promulga la igualdad, hay gente que vive mejor que otra. Entonces, en efecto, como tú dices, el punto debería ser que todas las personas pudieran tener acceso a los mismos servicios, ¿no? Vamos a pensarlo, váyanse a cualquier parque en la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, y están preciosos, podados, con árboles, con perritos, con banquitas, todo, pero vayan a buscar un parque en Iztapalapa y es un montón de tierra seca con 2 columpios oxidados, ¿no? Entonces, Sí. porque precisamente hace que el Estado, de alguna manera, presta mejores servicios en las zonas gentrificadas que en las zonas periféricas, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate que recientemente había un estudio en el que analizaba la cantidad de áreas verdes que hay en la Ciudad de México y curiosamente se llegó a la conclusión que toda la parte oriente de la Ciudad de México, las personas contaban con menos, oriente y norte, con menos área verde versus las zonas que están en el poniente y que son pues la zona centro, la cierta zona sur, la zona de la Miguel Hidalgo, de Coajimalpa, que estas personas cuentan con mayores metros cuadrados de áreas verdes versus la zona oriente y norte. Entonces, se quiere dar a entender estos resultados que las zonas donde no están gentrificadas no tienes acceso a áreas verdes, a áreas de esparcimiento y a áreas de
parques urbanos pues grandes y con una infraestructura de calidad. Sí, sí, justamente. De hecho, esto puede verse incluso en la temperatura. O sea, si ustedes ven en las temporadas de calor, la zona sur, que normalmente tiene muchas áreas verdes, es una zona con una temperatura más baja que la zona norte, que está completamente desértica, Árida, ¿no? ¿no? Árida Sí, sí, sí. completamente. Entonces la temperatura es mucho más alta en en Gustavo Amadero, en Venustiano Venustiano Carranza. Carranza, Ujú. en todas esas, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Iztapalapa, está muy Nezacatepec, son desértico. zonas muy desérticas. Porque esto también es muy importante, porque el capital lo que hace es extraer de ciertas zonas para vivir bien. Porque por supuesto al capital le conviene deforestar un bosque completo para poner una fábrica, pero en su casa el capitalista ¿cómo vive? Pues entre arbolitos, con una alberquita, con un jardín, con sus patos, ¿no? O sea, porque por supuesto las áreas verdes son un lujo Sí, en general en el mundo, pero aquí particularmente en la Ciudad de México, ¿no? sí. Y si tú te das cuenta, zonas como la Roma, como la Condesa, como la del Valle, como la Narvarte, son zonas con muchísima áreas verdes. Sí, áreas de esparcimiento, ¿no? Sí. Entonces, vemos cómo este proceso de gentrificación no únicamente trastoca el tema de los desplazamientos, pues, forzados, involuntarios, sino también entonces trastoca diversos derechos, ¿no? Sí. El derecho, pues, a un medio ambiente sano, el derecho a un esparcimiento, el derecho al acceso, pues, al deporte, ¿no? Porque no todas las personas tienen la posibilidad de asistir a un club deportivo o de asistir a un gimnasio, ¿no? Entonces, si en tu localidad no hay un parque que cuente con estas infraestructuras que tú necesitas para desarrollarte como una persona de manera digna, integral, vemos cómo todas estas infraestructuras y espacios públicos abiertos están en las zonas gentrificadas. Entonces, lastimosamente, este proceso de gentrificación, ok, voy de acuerdo, hay un mejoramiento de la infraestructura urbana, pero al parecer coincide que ese mejoramiento de la infraestructura urbana únicamente está destinada a las zonas gentrificadas y no a las zonas no gentrificadas. Sí, y de hecho un caso muy ejemplar aquí en la Ciudad de México es Joco. Joco era un pueblo originario de Coyoacán que tenía eso. Era un barrio más donde se encontraba, pues sí, la cineteca, pero en general tenía su fiesta patronal, costumbres muy típicas de un pueblo originario, incluso con presencia de algunas personas indígenas, de algunas costumbres indígenas, y de pronto construyen la Torre Mítica, ¿no? Sí, y muy Mítica, famosa que es esa torre. muy famosa, la torre más alta de Latinoamérica y lo que ustedes quieran. Pero ¿qué es lo que hace Mítica? O sea, no solamente fue elevar la plusvalía, ¿no? O sea, lo que implicó el desplazamiento de muchas personas. Provocó daños a un monumento histórico, que es la iglesia de Joco, una calle completa, que era Real de Mayorazgo, la talaron cerca de 100 árboles, los arrancaron por completo para hacer la entrada al centro comercial, ¿sí? Sí, sí, sí. Etcétera. O sea, una serie de cuestiones que además implicaron intensificar el tráfico en la zona, una problemática en el acceso a los servicios, incluso como el agua, porque por supuesto Mítica no se va a esperar a que llegue el agua, ¿no? Sí. O sea, tiene las grandes cisternas para abastecer al edificio y lo que hace es que las personas que no pueden construir una cisterna, pues dependan del suministro ordinario de agua, ¿no? Entonces, hay toda una serie de problemáticas, porque en efecto, aunque mejore la zona, los servicios siguen siendo mejores para ciertas personas, nada más, ¿no? Entiendo, sí, claro. Y lastimosamente, encerró al pueblo. O sea, sí. El pueblo de Joco ya prácticamente está, pues sí, encerrado entre la torre y entre los demás, porque ahí es cuando inicia el proceso de gentrificación, porque aledañamente se va impulsando la creación de torres de departamentos. O sea, sí. Dejas de ver a la casa del vecino, de la vecina, sí. por estos edificios de condominios que pues encierran al pueblo, que claro. Lastimosamente las personas originarias de ese lugar pues no pueden construir o no van a construir esta torre de departamentos, sino pues es su casa nada más,
pero que bueno, vas encerrando a estas personas, Sí, ¿no? porque además implicó la construcción de la plaza comercial, de los edificios, de las oficinas, hasta de un hospital, el San Angelín, está ahí. Entonces, todo para que es una idea que se ha desarrollado mucho en América Latina, no me acuerdo cómo se llama, pero de zonas que lo tienen todo, o sea, de edificios que lo tienen todo para que no tengas que salir. ¿Cuál es el problema? Sí. Que si, por ejemplo, un habitante de Joco que vive en una situación de pobreza o alguna cosa va a Torre Mítica a comprar el Palacio de Hierro, inmediatamente va a ser segregado, ¿no? Entonces, Sí. la gente que vive ahí no puede vivir de incluso las mejoras que se están realizando, ¿no? Y eso puede aplicar ya a otros lugares todavía más graves, donde, por ejemplo, zonas naturales como Xochimilco, que van a empezar a gentrificarse también, y que eso va a implicar no solo el desplazamiento, sino el cambio de vida. Porque entonces ya no se ve a la naturaleza como el valor más importante que tiene la región, sino pues como construir o poner cafeterías. Ok, entiendo. Sí, no, es problemático este fenómeno. Y ya viendo todos estos problemas y estos fenómenos, ¿qué es lo que está pasando en la Ciudad de México? Porque ha habido, si bien un proceso de gentrificación, o a lo largo de los años ha vivido un proceso de gentrificación, ¿qué es lo que tú has notado que ha exacerbado este problema en la Ciudad de México? Lo que pasa es que la Ciudad de México vive dos procesos. El proceso de turistificación, que es crear la ciudad para el turismo, y eso implica, por ejemplo, también desplazar. Aquí, por ejemplo, en Coyoacán, si tú vas al centro de Coyoacán, prácticamente ya no vive gente ahí como en el centro de la ciudad, porque se ha convertido en un lugar donde solamente vas a ver un museo, una tienda o algo, ¿no? Entonces vas desplazando a la gente. Pero además, a la par del proceso de gentrificación, que ese proceso lo que hace también es desplazar gente, pero no para que estén temporalmente, sino para que se queden. El proceso de gentrificación tiene muchísimos años, o sea, porque la Ciudad de México nunca ha tenido un ordenamiento territorial, digamos, lógico. La ciudad creció como pudo, sí. Eso genera muchos problemas, sobre todo en una ciudad que se está hundiendo cada año, y específicamente a través de la pandemia, donde se borra el modelo de trabajar en un lugar y se hace el trabajo home office o en línea, y empiezan a aparecer los llamados nómadas digitales. Sí. Un nómada digital es una persona que trabaja en línea y entonces puede estar en el lugar que quiera. Claro. Entonces, muchas de esas personas, sobre todo extranjeras, vinieron a México. Por eso es que las marchas de la gentrificación, una de las banderas que tuvieron era contra los extranjeros. Sí. Pero a lo mejor lo que no han terminado de entender es que el problema no son los extranjeros, sino los extranjeros de cierta clase. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Llega un austriaco a pagar en euros, o llega un gringo o un canadiense a pagar en dólares, y entonces ya no es lo mismo irte a comprar un atole en 10 pesos o en 15 pesos que pagar por un latte deslactosado light en 70, 80 pesos, ¿no? Sí, ¿qué claro. Es lo que va a pasar? Pues que si yo nada más traigo los 50 pesos de mi guajolocombo, pues evidentemente, o me compro un guajolocombo, me compro un chai latte deslactosado en 80. Sí. Pues si ya no puedo comprar, ¿no? Porque ¿qué pasa? Pues evidentemente empieza a haber mayor flujo. Pero además eso provoca el encarecimiento de las rentas, de los servicios, del predial. O sea, es como una cadenita que se va desarrollando. Okay. Es un problema muy, muy complejo, que tiene muchas vertientes y muchos responsables. El gobierno es el principal de todos, ¿no? Pero, digamos, son como algunos de los elementos, ¿no? Sí, qué bueno que tocas también este tema de que, ok, vemos este fenómeno de los nómadas digitales, pero, ¿cómo decirlo? A complacencia del gobierno de la Ciudad de México. Sí. Es decir, ¿qué ha hecho el gobierno de la Ciudad de México que ha favorecido este tipo de prácticas y que ha hecho y provocado que haya este proceso sin medida? Retomando todos estos problemas que se están viendo actualmente, vemos todo lo mencionado con el cártel inmobiliario, ¿no? Es decir, estas inmobiliarias que construyen edificios sin respetar los niveles permitidos de construcción, que tal vez en áreas donde únicamente pueden estar hasta cierto nivel, bueno, construyen torres y torres que van desplazando a personas que vivían ahí, o vemos también ciertos despojos, ¿no? De personas que no tienen bien regularizada la propiedad y que las despojan y ya después construyen. Y bueno, precisamente
una ausencia de regulación respecto de los nómadas digitales que, ok, voy de acuerdo que dependiendo su ejercicio profesional les permite trabajar de esta manera. Sin embargo, pareciera que es un poco injusto para las personas residentes, ¿no? de ese lugar, que precisamente no van a poder alcanzar estos niveles de poder adquisitivo que estas personas sí tienen y que, bueno, indudablemente van a empezar a encarecer todos los servicios, a encarecer la renta. Entonces, vemos una ausencia de regulación, vemos una ausencia del Estado que va incentivando que se haga toda esta bolita de nieve en contra, lastimosamente, de pues los ciudadanos de aquí de la Ciudad de México que no van a poder costear esos niveles de vida, ¿no? Sí, de hecho esto que mencionas es muy importante porque el cártel inmobiliario funcionó a través de crear una especulación inmobiliaria, Exacto. que es la creación de muchísima vivienda que nadie habita. Porque muchos de los, por ejemplo, de algunas personas decían, pues es que gentrificación es igual a crisis de vivienda. Y crisis de vivienda es uno de los elementos que, una de las crisis que hay actualmente. Están relacionados, pero no son lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la jefa de gobierno? Vamos a crear una ley para poner un tope de rentas. Sí, pones un tope de rentas, pero todo sigue careciéndose. O sea, no nada más la renta se encarece. Entonces, gentrificación no es igual a crisis de vivienda. Son dos fenómenos diferentes, sí relacionados, pero diferentes. Ahora, mucha gente dice, pues, si no tiene dónde vivir la gente, construyan más viviendas, ¿no? Como María Antonieta, pues que coman pasteles. ¿Cuál es el problema? El problema no es que falte vivienda, el problema es que es vivienda no ocupada, que tú utilizas. Y muy encarecida. Muy encarecida porque hay una especulación. Como son zonas de mucha plusvalía, pues lo mejor es comprar un departamento como inversión y lo tengo ahí. Nadie vive, yo lo tengo ahí, lo rento de vez en cuando como Airbnb y lo que pasa es que sigue creciendo el valor para eventualmente venderlo, ¿no? O rentarlo, pero nadie está viviendo. Entonces, la crisis de vivienda no es que no haya vivienda, es que la vivienda que se crea es para especular. Entonces aquí se están convergiendo dos fenómenos muy, pareciera que contradictorios. O sea, por un lado, tienes una crisis de vivienda, es decir, personas que no tienen casa y hogar para vivir. Y por el otro, tienes un boom inmobiliario de casas no habitadas. Sí. Entonces, ¿cómo es eso posible que esté sucediendo en la Ciudad de México? Pues sí, es muy complicado, pero vamos a suponer, ¿no? El cártel inmobiliario, para quienes no sepan, pues son principalmente alcaldías que gobernaba el Partido Acción Nacional de la Ciudad de México y que dio permisos desmedidos a compadres principalmente o empresas que ellos mismos tenían para crear estas empresas que funcionaran o estas viviendas que funcionaran como forma de especulación. Entonces, lo que pasa es que en efecto, crean mucha vivienda. Vamos a suponer, acaban de, compra tu nuevo, como bien linda, ¿no? Burlándose, te sobran 200 millones de pesos, cómprate esta casa en Santa Fe. Oye, yo gano 5,000 pesos al mes. Por mucha vivienda que tú construyas, para rentar a 20,000 pesos, no me va a alcanzar. Claro. Vamos a suponer que le ponen un tope y dicen, ya no va a subir de 20,000 pesos. Haces tu vaquita, entre 3, 4, 5 gentes rentan, pero sales y el tomate sigue costando 70 pesos el kilo. O sea, no sirve de nada porque sí, hay mucha vivienda que la gente no puede pagar. Exacto. Entonces, ¿de qué sirve que la crees si no la vas a poder pagar de cualquier manera, no? Exacto. Entonces, aquí vemos también entonces el problema de la especulación comercial de los precios para adquirir una vivienda, la especulación para rentar en esas viviendas y la ausencia de entonces de viviendas asequibles. Asequibles, sí. Vivienda hay, pero no la puedes pagar. No la puedes pagar. Entonces, el gobierno promete o ha prometido la creación de vivienda social, ¿no? El problema está de nueva cuenta que ¿dónde está colocada esa vivienda social? Claro. La verdad no me he puesto a investigar a detalle, pero bueno, seguramente estas viviendas van a ser muy escasas y si acaso en la periferia, ¿no? Porque los lugares donde están gentrificados, pues están acaparados por estas inmobiliarias favorecidas, ¿no? Dudo mucho que el gobierno de la Ciudad de México pueda acceder también a estos terrenos, y más si ya están pues comprados por estos grupos inmobiliarios, ¿no? Entonces, lastimosamente, vemos cómo
aún así, el plan que está diseñando el gobierno de la Ciudad de México pareciera que, ok, es un buen paso, pero queda bastante corto Sí. ante la adversidad que están viviendo día con día los capitalinos. A mí me parece, digo, que al menos están respondiendo, pero la respuesta no es útil porque en efecto, la vivienda, ¿a dónde se va? A la periferia. Uh-huh. ¿Y eso qué implica? Que el gobierno le hace el trabajo al capital. ¿Cómo es eso? Pues no te preocupes, yo te saco a esta gente, te la mando a la periferia y tú sigues gentrificando la Roma, ¿no? Exacto. La Condesa. No, ese es un problema. Y además otro que no tiene ya solo, o sea, a ver, ustedes saben que yo no tengo esperanza en este mundo, ¿no? Entonces yo no le veo solución a este problema porque el próximo año es el Mundial. Y entonces, para el programa del Mundial, la Ciudad de México, el gobierno de Clara Brugada ha hecho lo que hacen todos los gobiernos que tienen un Mundial o unas Olimpiadas, que es limpieza social. Empiezo a desplazar, o sea, sucedió en Brasil cuando fueron las Olimpiadas que agarraron y mataron masivamente perros callejeros. O que empezaron a desplazar personas en situación de calle. En la Ciudad de México ya está sucediendo y la idea de construir esta vivienda en la periferia pues es sacarlos de las zonas donde va a ser el Mundial o hacer que reviente la situación, ¿no? Porque la cantidad de gente que va a llegar a la Ciudad de México para el Mundial es insostenible en una ciudad como la Ciudad de México que tiene tantos habitantes pero siendo tan chiquita. Uh-huh. ¿Sí? Entonces... y con tantos problemas de movilidad, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vemos día con día en la Ciudad de México? Gente que viene de las periferias, específicamente de los municipios conurbados del Estado de México, a trabajar a la Ciudad de México. Entonces, ves vialidades de automóviles a reventar, colapsadas. Ves el sistema de transporte público colapsado, rebasado. Entonces, de nueva cuenta, observamos cómo este fenómeno de la gentrificación se concentra en una zona determinada que desplaza, sí, a las personas, pero que las atrae también porque es la zona donde hay trabajo. ¿Sí? Entonces, día con día, la gente que viene de muy, muy lejos ocupa todas estas zonas, necesita de estas zonas que están gentrificadas y que provoca un colapso de los sistemas de movilidad. Eso es muy importante. Entonces, o sea, imagínate, la ciudad está colapsada ahorita por las lluvias. Todos los días hay inundados, añádele, ¿no? Completamente inundados, carros echados a perder, gente flotando, o sea, insostenible, ¿no? La lluvia, por ejemplo. Pero eso demuestra un problema más grave, que es que el sistema de movilidad no sirve. Y eso es porque la Ciudad de México no ha apostado a transporte público tanto como otras ciudades capitales, sino que ha apostado más, por ejemplo, a los carros. Entonces, cuando lleguen, o sea, al Mundial no van a venir 30 gentes, ¿sí? O sea, van a venir millones, sobre todo porque el partido inaugural es aquí, en la Ciudad de México. Entonces, van a venir millones de personas a la Ciudad de México al partido inaugural. ¿Tú crees que se van a subir al metro o al tren ligero a ver si se quedan atrapados en la Noria porque el metro se incendió como el otro día se incendió San Antonio Abad? Sí, no, pues no. Se van a mover en Uber, en Didi, en carros, en taxis, y eso implica mayor demanda de carros. Entonces, como la Ciudad de México, desde los 50 en el Milagro Mexicano, también para las Olimpiadas de 68, lo que hizo México fue apostar por los carros, pues no apostó absolutamente nada por el transporte público, y los últimos esfuerzos de que, bueno, construimos una línea más del metro, pero que luego se cae, construimos 30 líneas de Metrobús, pero que van a reventar, porque pensamos que ya con eso se soluciona. O sea, ahí hay un problema de planeación en movilidad gravísimo. Totalmente. Y yo creo que la ausencia de hacer polos de producción o donde estén los medios de trabajo, que no estén concentrados únicamente en un solo lugar. Creo que lo vemos también día con día en toda esta zona de Santa Fe, Polanco e Insurgentes Sur. ¿Sí? Bueno, a lo largo de Insurgentes. Entonces, ahí están las zonas de trabajo. Yo creo que esta ausencia de realmente dosificar las zonas de trabajo, pues ha provocado que se colapse el sistema de movilidad, y que me parece que es un problema adicional de lo que provoca la gentrificación específicamente en la Ciudad de México. En algún momento, alguno de las propuestas del expresidente Andrés Manuel
López Obrador era precisamente como descentralizar la Ciudad de México, era precisamente como descentralizar la Ciudad de México, pero vemos que no lo logró. No. Yo la verdad en esta presidenta no veo que haya esa La propuesta intención. o que le dé seguimiento. Entonces vemos una ciudad gentrificada, colapsada, por por la naturaleza que son las lluvias, Porque era un lago. porque pues era aquí un lago, por la ausencia de regulación. Entonces, es un cúmulo de problemas muy graves, muy grandes y que se van acrecentando y que lastimosamente pues no sabemos en qué va a detenerse. Creo que tú has vivido ese proceso de gentrificación aquí en tu casa que está muy cerca de Coyoacán. ¿Qué es lo que has notado que pues has visto que te ha perjudicado en tu día a día? O sea, Sí, o sea, Coyoacán es principalmente una zona turistificada, porque está destinada específicamente al turismo. Sí. Vamos a pensar, ¿no? El 2 de noviembre o el 15 de septiembre es una zona polo para venir, ¿no? Entonces es imposible salir de la casa. O sea, no puedes salir a caminar. Pero, digamos, en la vida cotidiana, si tú quieres ir al pan, o sea, la panadería más cercana está 5 minutos, 6 minutos caminando. No puedes llegar a la panadería por la cantidad de gente que hay. O sea, no puedes irte a comprar una concha para cenártela con una leche, con un café, por la cantidad de gente que hay, ¿no? Evidentemente los precios, ¿no? Por ejemplo, los tacos, ¿no? O sea, al principio, hace unos años, los tacos costaban 8 pesos, 10 pesos. Ahorita los tacos ya van por los 25 pesos, ¿no? Entonces, y todo eso se empieza a encarecer cada vez más, además de que cada vez ves menos vecinos, porque ya la gente entra en sus carros a los residenciales o a los edificios. O sea, particularmente aquí en tu colonia, varios de tus vecinos pues ya se han ido. No, se van, empiezan a vender, se empiezan a ir, o se empiezan a morir. Eso pasó sobre todo porque Coyoacán es una zona de gente muy grande. Entonces la gente que se muere, los hijos normalmente ya no quieren las casas, y entonces lo que hacen es venderlas a inmobiliarias. Y las inmobiliarias lo primero que hacen son edificios. Claro. Entonces de pronto empiezas a ver camionetas que dices, ¿quién vive ahí? O sea, ¿por qué trae esa camioneta cuando aquí todos andaban con un carrito o en el camión o todo, ¿no? Entonces, y empiezas a ver esa gente que empiezan a introducirse en la dinámica, pero de una manera diferente, de una manera que no necesariamente es amable, sino que a veces es hasta violenta, ¿no? Entonces, o sea, es un proceso porque todo se vuelve más caro, todo se vuelve más frío, hay demasiada gente, demasiado tráfico, ya no puedes ni ir al pan. Entonces, sí, Coyoacán no es una zona que haya sufrido el mismo proceso que la Condesa o la Roma, que sufrió otro proceso que es el de turistificación, a la par de la gentrificación. Ok. Vaya, entonces sí ha hecho que pues se pierda lo que mencionábamos al principio del video, ¿no? Este tejido social, dejas de ver a ese vecino, a esa vecina que constantemente lo veías cuando pues barrías la banqueta, cuando salías a comprar el mercado y demás, ¿no? Supongo que también dejas de ver a esos, bueno, ahorita ya adultos, jóvenes, que en su momento jugabas con ellos de niño, ¿no? O que compartías con ellos, pues ya han desaparecido, ya no viven aquí o pues han vendido sus propiedades. Entonces vemos esa segregación, ¿no? De esa cohesión social que existía, de esas tradiciones, de esas costumbres. Por ejemplo, tan sencillo como los camotes o los tamales oaxaqueños. Los camotes ya no hay me aquí. Gustan. Sí hay. Pero carísimos. No, fíjate que no, pero se empiezan a volver más esporádicos. O sea, antes todos los días pasaban de los tamales, ahora ya no. Porque no es lo mismo que tú oyes y sales corriendo a comprar los tamales, a que bajes desde el piso 14 a ver si alcanzas al de los tamales. Si vives en un piso 14 no bajas a comprar tamales, ¿no? Claro, entonces, son cositas que, por ejemplo, que antes vendían una cosa, clarasol, que es cloro, pasaba gritando del clarasol, el que afilaba los cuchillos, el que tocaba como una banda, ¿no? Una tuba, no sé cómo se llama, los de la banda. ¿No te tocó aquí los que tocaban la marimba? La marimba, por ejemplo, aquí tiene años que yo no escucho la marimba que se ponía aquí en la calle, entonces son cosas que se van perdiendo, ¿sí? El que pasa vendiendo los helados, o sea, todo eso se va perdiendo por una identidad más fría, más reservada, que rompe con el tejido social. Sí, me imagino. Fíjate que en mi caso yo no he vivido tanto ese proceso de gentrificación, aún es muy cotidiano que pase el de los helados, el del clarasol, mil antojitos mexicanos pasan diario, ¿no?
pero sí se nota en otras zonas cómo se va perdiendo y cómo va cambiando la dinámica de esa comunidad, de esa sociedad, ¿no? Entonces vemos esa preocupación porque yo lo mencionaba también con alguno de mis amigos, es que, ok, tal vez yo no estoy viviendo por ese proceso de gentrificación, pero no me exenta de que en algún momento lo viva, ¿no? O sea, nada te exenta de que en algún momento te llegue ese proceso de gentrificación y como estamos ahorita dialogando, no existen ni las instituciones que respalden, ni el ordenamiento jurídico que te proteja, entonces estás inmerso y no estás exento a que ocurra en tu casa, en tu colonia, algún proceso de estos y cómo te defiendes o cómo lo previenes, ¿no? Lastimosamente no existen los medios, no existen las instituciones, entonces pues es preocupante para esta ciudad que constantemente es pues creciente, que se viene un mundial que está a puerta, que va a ser el próximo año. Y yo creo que estos debates se tienen que dar, se tienen que dialogar y que indudablemente se tienen que buscar soluciones lo más pronto posible ante algo que día con día va, de lo que venimos manifestando, pues va haciendo diversos problemas en la cotidianidad de las personas y de los ciudadanos de aquí. Esto que me decís es muy importante porque el proceso de gentrificación no se va a parar en la Condesa. Cuando ya no puedes meter gente a la Condesa, se van a ir expandiendo. Ya está pasando con la Doctores, ya está pasando con Tepito, ya está pasando. El punto es que la ciudad va a llegar a un momento en el que no va a soportar y de hecho se sabe que la Ciudad de México expulsa al año más gente de la que entra. El punto es cómo entonces es que hay un proceso de gentrificación, pues porque la gente que se queda ocupa más espacio de diferente manera. Hoy todos son estacionamientos, todos son plazas, todos son cafeterías. ¿Dónde está viviendo la gente? Pues la estás expulsando, ¿no? Entonces el proceso de gentrificación se va a ir haciendo hacia la periferia y va a ser insostenible. Si no te ha llegado, te va a llegar. En algún momento. Te va a llegar. Y creo que podemos concluir en que esto también se puede reducir a una lucha de clases. Es una lucha de clases. Y a una desigualdad social, ¿no? Sí, y digo, la desigualdad social evidentemente es culpa del capital, pero si no tienes un gobierno que lo frene... Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, estas personas que son dueñas de los medios de producción, que tanto se ha pues aprendido a lo largo de la historia, desplazan a personas que no tienen medios de producción. La desplazan para vivir, pero la sostienen para trabajar. Por eso es que la gente sigue viniendo desde Catepec, haciéndose 3 horas. Sí, porque las necesitas. Sí. Pero no les das salarios justos, seguridad social, que puedan acceder a una vivienda digna, sí, accesible. Entonces, vaya, o sea, es muy curioso que concluyamos que pues deviene de una lucha de clases que a lo largo de la historia siempre se ha hablado y debatido y que bueno, hoy lo vemos patente y materializado en el día a día de la Ciudad de México, ¿no? Pues sí, por eso es que la respuesta siempre es destruir el sistema porque no hay solución. No hay otra manera, ¿verdad? Que no sea destruyendo. Pues miren, amigos, yo creo que este episodio, pues si bien trata un tema ya bastante dialogado en diversos foros, creo que los invitamos a repensar la manera en cómo puedes, ¿cómo decirlo?, analizar este tipo de fenómenos y que pues siempre te pienses, ¿no? Y que analices y que no... Seas indiferente y que no únicamente te vayas con este discurso que decíamos también al principio de que las cosas buenas de la gentrificación, ok, sí hay varias cosas buenas, pero también todos estos problemas que van con este fenómeno, pues me parece que es necesario que podamos ver cómo solucionarlo, porque no todo es bueno y que me parece que la mayoría de las consecuencias pues son dañinas para los ciudadanos y que si ahorita no estás viviendo ese proceso de gentrificación, no te hace libre de que lo vivas en algún momento. Entonces, creo que es de bastante análisis y que bueno, ojalá les dé esta inquietud pues de investigar un poco más del tema y proponer, ¿no? Yo creo que siempre es buenísimo
el proponer, debido a que la sociedad es dinámica y que pues nunca vamos a tener una solución concreta. Yo creo que hay muchas soluciones que se pueden ir trabajando y que, bueno, si no se debaten, si no se discuten este tema, pues ¿cómo vas a identificarlo, no? ¿Cómo vas a saber que para empezar es un problema? Pues mucho menos vas a encontrar la solución, ¿no? Entonces, creo que la finalidad del podcast siempre ha sido ¿no? Que ustedes analicen los temas también y que los identifiquen y busquemos un diálogo y una solución a lo que se va viviendo día con día en la vida, pues, político, social de la Ciudad de México y de México en general, ¿no? Así es, gente, y una manera de no mostrar indiferencia es compartiendo el video. Compartan el video, por favor. Para que más gente sepa, o al menos, como dice Josué, tengan la espinita de pensar que estamos ante un problema que requiere atención, ¿no? Sí, y pues entablar un diálogo, ¿no? Entablar un diálogo y pues bueno, también queremos escucharles ustedes qué opinan y pues que lo comenten y que lo compartan como mencionaba Carlos, para así llegar a más personas y generar una comunidad y hacer un diálogo con ustedes también. Pues ha sido un gusto, como siempre. Nosotros somos La Última y nos vamos a litigar. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Bye.